Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 22 de octubre del 2024. Por motivos imprevistos no tuvimos programa la semana anterior, que fue dominada prácticamente por interesantísimas noticias relacionadas con el descubrimiento de América. Pues el 12 de octubre recordamos el Día de la Hispanidad a nivel internacional, así como a la advocación de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y de todos los países hispanos, y también el descubrimiento de América, que fue llevado a cabo por una expedición española capitaneada por el aragonés, no genovés aparentemente, sino aragonés, y cristiano de una familia de judíos conversos, don Cristóbal Colón, en nombre de los reyes católicos doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Así que nunca es tarde para enviar un caluroso saludo a todos los hispanistas de todos los hemisferios. Y como el mes de octubre nos permite hablar de temas relacionados al Imperio Español, tenemos ocasión para tocar un episodio interesantísimo de la historia del Paraguay. El día en que se cometió uno de los más controvertidos coups d'état, golpe de Estado en este caso, y por utilizar una terminología moderna, en la ciudad de Asunción, la noche de San Marcos de 1544, también conocida como la Noche Triste de don Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esto es la Real Historia. Como podrán imaginar, la conquista y civilización del Paraguay y el Río de la Plata estuvo dominada por increíbles reveses y terribles contratiempos desde el principio. Lo que nos queda es admirar el portento que fue conseguir que tan temeraria y arriesgada empresa, a miles de kilómetros de la corte imperial española, pudiera realizarse y sobrevivir. Todo eso se debió principalmente a la curtida piel y el bravo temple de los varones hispanos que llegaron a descubrir y poblar estas tierras y que supieron cultivar alianzas estratégicas con las tribus guaraníes, las diferentes tribus guaraníes, porque son varias, aprendiendo su lengua, mezclándose, mestizándose con ellos y preservando sus sanas costumbres en donde éstas no se opusieran a las doctrinas cristianas. El 16 de septiembre de 1541, el puerto de Nuestra Señora de la Asunción se convirtió, por la creación de su cabildo, en la primera ciudad y capital del Paraguay y de toda la región del Río de la Plata. Acto presidido por el gobernador interino, Domingo Martínez de Irala, el hombre brillante del que, con justicia, puede decirse que salvó la plata cuando parecía ser que la conquista de la región estaba destinada al fracaso. Todo indicaba que las cosas se pondrían a mejorar, pero de improviso llegó la noticia a Asunción del Paraguay de que el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio había designado como nuevo adelantado y gobernador de la vasta región rioplatense a un hombre de su máxima confianza. Este era don Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
Tras un complicado periplo en el que realizó el descubrimiento, entre otras cosas, de las cataratas del Iguazú, a las que él llamó originalmente Saltos de Santa María, el capitán general don Álvar Núñez llegó a Asunción del Paraguay el 11 de marzo de 1542 y tomó posesión de su cargo de manera completamente pacífica, pues don Domingo Martínez de Irala le entregó el mando sin ningún tipo de complicaciones. En esa misma fecha, el nuevo adelantado y gobernador del Paraguay y el Río de la Plata entregó a los miembros del Cabildo de Asunción los nuevos blasones y estandartes oficiales junto a demás títulos de reconocimiento para la ciudad de Asunción emitidos por el rey de España, el emperador Carlos I de Habsburgo y V del Sacro Imperio. De esta manera, Asunción del Paraguay se convirtió en la primogénita, en la primera ciudad del Río de la Plata, la muy noble, muy leal ciudad imperial y capital del Paraguay y el Río de la Plata. Por supuesto que este acto motivó festejos y celebraciones en todo el territorio paraguayo. Al principio hubo relativa tolerancia e incluso concordia con el mandato del nuevo adelantado y gobernador. Cabeza de Vaca, siguiendo los consejos de los vecinos asunceños, deseaba vivamente la reapertura del puerto de Buenos Aires, pero una serie de infortunios en la región de Santa Catalina, en la región próxima a la isla de Santa Catalina, actual Brasil, pero entonces bajo control del Imperio Español, allí en esa zona se reportaron naufragios de exploradores españoles dirigidos por Pedro de Estopiñán y estos debieron ser rescatados por Álvar Núñez. A partir de ese momento se multiplicaron los problemas, pues varios caciques guaraníes se acercaban al gobernador Álvar Núñez para pedirle que hicieran juntos la guerra contra sus tribus enemigas, provenientes del Chaco y del norte, especialmente los Guaycurú y los Agachés o Agacés. Cabeza de Vaca consultó si podía llevarse a cabo la guerra justa contra los indígenas hostiles, y sus asesores, entre otros sacerdotes, los curas Armenta y Lebrón, en la parroquia de Asunción, le contestaron que sí se podía hacer la guerra justa contra estos indígenas, pero respetándose siempre a las leyes humanas de la guerra, haciéndose el requerimiento debido, es decir, requerir a esos indígenas que cesen sus ataques, que se retiren, o de lo contrario serían acometidos por un ejército, y obviamente mostrando en todo momento piedad con los rendidos, con los niños, con las mujeres. Así fue que Álvar Núñez hizo la guerra a los Guaycurú, a los Agacés y a toda tribu que fuera enemiga de sus aliados guaraníes. Pero el principal inconveniente en la carrera política de Cabeza de Vaca surgió aquí. Él vio con espanto cómo los indígenas guaraníes sometían, o más bien cometían, los más enormes excesos en sus venganzas, pues tras el triunfo de las expediciones del gobernador Álvar Núñez y sus aliados, los guaraníes tomaban como esclavos a los Guaycurú o a los Agacés o a las otras tribus, e incluso los sometían a rituales de antropofagia o directamente el más crudo canibalismo por mera venganza, por mera revancha, porque se tiene que entender que estos desquites existían constantemente entre las diferentes tribus guaraníes, guaycurúes, que se aguerreaban todo el tiempo y se comían también todo el tiempo cuando terminaban de tomar a los prisioneros, etcétera, etcétera.
Álvar Núñez quedó impactado por todo esto y entonces buscó imponer, por la fuerza de ser necesario, cambios a la bárbara costumbre antropófaga de los indígenas que habitaban entonces en el Paraguay, sea por la evangelización o por la espada. Sin embargo, el célebre descubridor de tantísimas regiones y curandero predicador de los indígenas de Texas, Alabama, Colorado, Florida y demás sitios en los Estados Unidos de Norteamérica, actuales Estados Unidos de Norteamérica, no sabía que los españoles en Asunción del Paraguay terminarían oponiéndose a sus planes, pues estos, al igual que sus aliados guaraníes, querían tomar a los indígenas presos y, si no esclavizarlos, al menos ponerlos bajo el régimen de la encomienda. Y aparte de todo ello, Cabeza de Vaca empezó a ver con malos ojos a la práctica de amancebamiento que los españoles realizaban, pues estos, cada uno de ellos, tenía hasta 20 mujeres indígenas como sus amantes. Pecado en el que incluso los mismos curas, los mismos sacerdotes de la nueva ciudad de Asunción caían con escandalosa frecuencia. Ese es el famoso paraíso de Mahoma que algunos mencionan en los libros. Pues bien, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, vio este paraíso de Mahoma y llegó a un punto en que ya le pareció demasiado y quiso poner orden, quiso moralizar a la ciudad. Y bueno, esta sumatoria de elementos fue generando el disenso y ese disenso se convirtió en una verdadera hervidera de resquemor e incluso de intenciones de derrocarlo al nuevo gobernador. Álvar Núñez nada inventó cuando intentó evitar el maltrato a los indígenas y cuando buscaba la evangelización de todos ellos, pues esas eran las leyes de Indias que los reyes de España buscaron llevar adelante e imponer en el Nuevo Mundo, el buen trato a los indígenas. Mas los viejos conquistadores prefirieron volver al status quo anterior y buscaron a su antiguo líder, Domingo Martínez de Irala, para derrocar a Cabeza de Vaca. Sin embargo, el capitán Irala de Vergara no estaba muy convencido, pues él también, a pesar de la liberalidad de su administración anterior, porque fue justamente Domingo Martínez de Irala quien logró digamos, esa ley consuetudinaria entre españoles y guaraníes para un mutuo buen trato y un mutuo respeto entre las diferentes costumbres y ese amancebamiento también. Fue él quien estableció más o menos todo eso en su anterior administración, pero a pesar de ello, él apoyaba las medidas del adelantado y del nuevo gobernador Álvar Núñez. Así es que por lo menos abiertamente, Irala de Vergara, el gran capitán Irala, Domingo Martínez de Irala y Vergara, no les iba a apoyar a estos conspiradores. Es cuando intervino la mala fortuna. El 4 de febrero de 1543 se incendió gran parte de la ciudad de Asunción, azarosa desventura que probablemente fue provocada por algún opositor a Cabeza de Vaca. A partir de entonces, las protestas e intentonas contra el gobernador Álvar Núñez no pasaron de acrecentarse, o no pararon más bien de acrecentarse. Cabeza de Vaca intentó apaciguar a sus opositores mandando sendas expediciones contra los indígenas bárbaros del norte o incluso tratando de ir por el camino del Chaco hasta el Perú. Pero ya había perdido el favor tanto de los guaraníes como de los españoles. Así fue que en la madrugada del 11 de abril de 1544, digo bien, en la madrugada del 25 de abril de 1544,
la tristemente célebre Noche de San Marcos en Asunción del Paraguay, el 25 de abril de 1544, vuelvo a repetir, Álvar Núñez fue arrestado por un grupo de conspiradores que estaban dirigidos por Felipe de Cáceres, quien también en algún momento llegó a ocupar el cargo de gobernador interino de la provincia del Paraguay. Sea por astucia o por inocencia, Domingo Martínez de Irala, sea por astucia, repito, o por inocencia en el sentido de que nada tuvo que ver con el tema, Domingo Martínez de Irala no apareció ni fue tampoco mencionado entre los insurrectos. Pero ese mismo día 25 de abril de 1544, por proclamación de los mismos conjurados y un grupo de gente que se reunió en las afueras del Cabildo de Asunción, Domingo Martínez de Irala retomó su rol como gobernador interino del Paraguay y el Río de la Plata. El capitán Irala de Vergara aceptó y pidió como condición que el adelantado Cabeza de Vaca y sus leales fueran bien tratados, pero que se mantuvieran en prisión. Álvar Núñez permaneció en el Paraguay hasta el 7 de marzo de 1545, luego de haber sido derrocado 11 meses antes, y posteriormente lo embarcaron justamente ese 7 de marzo de 1545 en la carabela San Marcos para ser llevado a España a comparecer ante la corte del emperador Carlos V. El capitán de la carabela, que según Julio César Chávez se llamaba San Marcos, era el fundador del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, el capitán Juan de Salazar y Espinosa. Cabeza de Vaca fue acusado injustamente ante la corte del rey de España de ser un tirano, de querer apoderarse de las propiedades legítimamente adquiridas por los conquistadores y, lo más doloroso, de supuesto maltrato a los indígenas. Una fabulosa mentira, pero que era prácticamente la peor acusación que se le podía hacer a una autoridad española en la época del Imperio Español. Porque para los reyes de España, sobre todo en la época de Isabel la Católica y de los Habsburgo, que lo acusen a uno de ser maltratador de indígenas era simplemente la peor acusación que se le podía hacer a un gobernador. Y el gran explorador de los Estados Unidos y adelantado del Paraguay, capitán general don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, habría fallecido en Valladolid en 1557. Publicó sus naufragios y comentarios tratando de explicar con relativa neutralidad y objetividad lo que sucedió no solo en sus expediciones en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, sino también en su rol como adelantado y gobernador del Paraguay y el Río de la Plata en Asunción. Hizo un gran esfuerzo por restaurar su imagen ante la corte de Carlos V y de su sucesor Felipe II, pero lastimosamente, como sucedió con muchas grandes figuras de la historia de España y del Paraguay, nunca logró rehacer su reputación y falleció relativamente abandonado, aunque algunos dicen que no tuvo un mal pasar, pero sí decepcionado por lo menos de la vida y decepcionado de los hombres, aparentemente en el año 1557 en Valladolid, España. Triste final para una de las más grandes glorias del Imperio Español y de la República del Paraguay, don Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Síganos en las redes sociales, síganos en InformatePI, en Twitter X, en Facebook, Instagram,
en YouTube sobre todo, donde se suben estos podcasts, y en las demás redes sociales, Spotify, Instagram, ya dije, etcétera, etcétera. Y si Dios así lo permite y si no hay algún contratiempo, nos reencontraremos el próximo martes para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.